Le invito a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 3. Vamos a entrar al tema del mensaje en esta noche, que estoy convencido, mi estimado hermano, mi estimado amigo, le va a ser de bendición, pero siempre y cuando usted le preste toda la atención del caso. Me pareció muy hermoso este tema y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo número 3, versículos 4 y 5. Estos dos versículos han sido extraídos acerca del mensaje de la iglesia en Sardis. Así es que vamos a leer lo que el Señor le dice a la iglesia que estaba en Sardis, allá en Asia, y vamos a meditar acerca de estos dos versículos. Damos lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra, Apocalipsis 3, 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por favor, le invito a inclinar su cabecita ahí en el lugar donde usted se encuentre y por favor ore conmigo. Padre, te queremos dar a ti toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza y reconocer, bendito Padre, que sin ti nada somos en el mundo, que sin ti nada podemos hacer y que todo aquello que por tu gracia hemos llegado a hacer, bendito Dios, te lo debemos a ti. Gracias, Dios mío, por regalarnos este día. Gracias por mantenernos en esta ciudad predicando tu palabra. Y gracias por la cobertura que nos han dado los pastores Orozco, Señor. Padre mío, que tú has bendecido sus vidas grandemente en este ministerio y que permites que podamos nosotros ministrar desde esta plataforma virtual tu palabra. Gracias, Dios mío, porque sé que en esta noche vas a bendecir a cada uno de los oyentes y que esta palabra no volverá vacía. Yo lo creo así, lo confieso, lo declaro y te doy a ti todo el honor y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi querido amigo, mi querido hermano, póngase cómodo, tome su asiento si de pronto estaba de pie ahí en su hogar y prepárese a poder recibir esta palabra que le garantizo le va a bendecir su vida. El título del mensaje sobre el cual quiero hoy predicar se titula Vestíos. Y que le quede claro que no se titula vestidos, sino vestíos. Y usted luego me va a entender por qué razón he querido titularle al mensaje del día de hoy viernes, Vestíos. Déjeme decirle, mi amigo, mi hermano, que después de la entrada del pecado al mundo, existe una gran diferencia entre lo que es estar vestido, ahora sí vestido, y estar desnudo. Indudablemente, desde que el pecado entró al mundo, cuando en el mundo ingresó la maldad, la malicia, hay una gran diferencia entre portar esta vestimenta, esta ropa física, que los seres humanos usamos y el hecho de estar desnudo. Y precisamente yo quiero llevármelo al Génesis un momentito, capítulo número 2, para que usted pueda comprobarlo conmigo. Por favor, Génesis 2, 25. Dice la palabra en Génesis 2, 25, ¿no? De la siguiente manera. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Se percata que antes de que el hombre caiga en pecado, tanto el hombre como la mujer, tanto Adán como Eva, vivían desnudos dentro del huerto, pero ellos no se avergonzaban. En otras palabras, los trajes, las vestimentas que ellos utilizaban
no marcaban ninguna diferencia porque no lo utilizaban, porque ellos se movían en el huerto completamente desnudos. Pero no se olvide, todavía no había ingresado el pecado en el mundo. Ahora, lea conmigo el capítulo número 3, el versículo número 7. Dice la palabra de la siguiente manera: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos después de la entrada del pecado. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire cómo cambia la cosa de un versículo a otro. En el versículo 2:25 de Génesis nos decía que ambos andaban desnudos y no se avergonzaban. No pasaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no había pecado. Porque Adán y Eva eran personas completamente santas. Habían sido creadas por Dios a su imagen y a su semejanza. Tenían su pureza, su inocencia, su santidad. Pero cuando el hombre y la mujer desobedecen a partir del capítulo número 3, dice la Biblia que se abren los ojos de ambos y comprenden que están desnudos. Y la vestimenta física comienza ahora sí a marcar una diferencia, a tal punto que ellos, dice la Biblia, preparan unos taparrabos o unos delantales para tratar de poder cubrir al menos su vergüenza, su desnudez. Acompáñenme por favor al versículo número 10, Génesis 3:10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire la diferencia, ¿no? En Génesis 2:25 él dijo claramente, o decía Génesis 2:25 claramente, que ambos andaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora dice Adán que cuando él se ve desnudo, se esconde. Evidentemente comienza a ser necesaria la prenda humana como vestimenta. Ahora, mire lo que dice el versículo número 10 y 11. Génesis, capítulo número 3, versículo número 10 y 11. No, lo vuelvo a leer el 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Vamos a leer el versículo número 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Mire cómo ahora es el propio Creador el que ve la necesidad de poder vestir a los dos seres que él había creado. Ya no resulta favorable que Adán y Eva estén desnudos. Ellos previamente al pecado no se avergonzaban. Después de haber desobedecido se avergüenzan. El mismo Adán siente la necesidad de esconderse al verse desnudo, y el Dios de los cielos ve la necesidad de poder prepararles túnicas para que ellos puedan vestirse. ¿Sabe por qué he querido, amado hermano y amigo, hacer esta introducción remontándome al inicio de la creación del hombre y de la mujer? Porque no se olvide que el título de nuestro mensaje era vestíos. Así es que esa palabra siempre nos lleva a la idea de pensar en la vestimenta. Pero ahora regresando, escuche bien, al texto de de Apocalipsis, capítulo número 3, versículos 4 y 5, ese texto que leímos nosotros al inicio. Todo aquel creyente, escuche bien, decía ese verso, que no manche su vestidura, será considerado digno y declarado vencedor, por lo tanto recibirá 3 grandes regalos. Reitero lo que acabo de decir para que se pueda comprender mejor. Según el texto de Apocalipsis 3, 4 y 5 que lo leímos al inicio, ese texto nos decía que todo aquel creyente, escuche bien, que no manche su vestidura, estábamos hablando del traje de Adán y Eva, será considerado digno y declarado vencedor. Eso dice Apocalipsis 3, 4 y 5. Y dice que será declarado vencedor, por lo tanto recibirá 3 hermosos regalos. El primero,
El primero nos dice que será vestido de vestiduras blancas. El segundo, que su nombre constará en el libro de la vida. Y el tercero, que Cristo lo confesará delante de su Padre y de sus ángeles. Entonces he querido comenzar esta prédica del día de hoy, esta enseñanza, haciéndole ver la gran diferencia que existía en el huerto del Edén cuando Adán y Eva se movían desnudos en el huerto, pero sin que el pecado haya entrado. También hablamos acerca de cómo Adán y Eva se avergonzaban viendo sus cuerpos desnudos cuando el pecado lamentablemente entró al mundo. Se ve una gran necesidad de vestimenta desde el principio de la creación. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, versículos 4 y 5, se nos habla también de vestidura. De una vestidura que todo creyente, escuche bien, que no lo manche, será considerado, decíamos, digno y también declarado vencedor. Y por lo tanto, recibirá 3 hermosos regalos. Se los vuelvo a repetir por última vez. Será vestido de vestiduras blancas, su nombre constará en el libro de la vida, y Cristo lo confesará delante de su Padre y de sus ángeles. De tal modo, mi querido amigo y hermano, escuche bien, que la vestimenta de un creyente es tan importante antes y después de ser declarado vencedor. Escuche lo que le acabo de compartir, escúchelo. La vestimenta de un creyente es tan importante antes y después de ser declarado vencedor. ¿Por qué razón? Porque un vestido o un traje, escuche bien, define quién es la persona, cómo es la persona, cómo se siente la persona, a qué se dedica la persona, de dónde procede la persona. Al menos le quiero dar esas 5 ideas de cómo la vestimenta de una persona puede definir tantas cosas. Se las repito. ¿Quién es la persona? ¿Cómo es la persona? ¿Cómo se siente la persona? ¿A qué se dedica la persona? ¿Y de dónde procede la persona? Por ejemplo, si nosotros vemos a una persona vestida completamente de negro, ¿qué es lo primero que se nos viene a nosotros a la mente? Que aquella persona posiblemente está de duelo. Esa es la idea que se nos pasa a la persona por la mente cuando ve a otro que está de negro. Porque los seres humanos acostumbramos a veces a vestir de negro cuando hemos perdido un familiar. De tal manera que la vestimenta, por ejemplo, nos demuestra cómo nosotros nos sentimos. Y si andamos completamente vestidos de negro, evidenciamos que estamos con un fuerte dolor, con una gran tristeza, porque hemos perdido a uno de nuestros seres queridos. Mas si nosotros caminamos por la calle de nuestra ciudad y al frente nuestro viene caminando una persona con un traje muy especial, con un arma y con un traje que en ciertos países cambia su color, pero tiene una gorra o un sombrero que lo distingue como autoridad. ¿Sabe que por la pistola o por el revólver y por la vestimenta que utiliza, nosotros vamos a tener la plena seguridad que esa persona que viene delante de nosotros es un policía? ¿Por qué razón? Porque le reitero, la vestimenta de una persona nos dice quién es esa persona, lo define, nos explica o nos da a entender a qué se dedica o en qué trabaja, porque la vestimenta tiene mucho que ver en la persona. Por otro ejemplo que quiero también citar, que nosotros, hermanos, podemos considerar cuando vemos a una muchacha de unos 15 años que está vestida con un traje de rosa, rosado completo. Inmediatamente, si vemos que la joven está en la edad promedio de los 15 años y viste un vestido rosa, vamos firmemente nosotros a estar convencidos que ella está celebrando sus 15 años. De tal manera que la forma como nosotros nos vestimos define mucho
en realidad, ¿quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cómo nos podemos sentir? Porque siempre la vestimenta, a partir de la caída de Adán y Eva en pecado, se ha convertido en una pieza elemental para el ser humano, para demostrar inclusive la forma en que se siente y la forma en que es el ser humano. Ahora, yo quiero en esta noche no dedicarme precisamente a hablar acerca de las prendas de vestir. Sabe más bien que mi tema viene enfocado completamente en un ángulo opuesto. Yo quiero más bien en esta noche poder dedicarme a hablar acerca de la vestimenta espiritual de nosotros los cristianos. Pero me pareció apropiado poder hacer una introducción al mensaje o a la parte más central de mi mensaje, hablando acerca de esta vestimenta, porque es la vestimenta con la cual nosotros nos relacionamos todos los días. Todos los días nosotros vestimos estas prendas que nos llevan, amado hermano, de un lugar a otro y que nosotros las vestimos a diario. Por eso quise hacer esa introducción. Pero en la segunda parte de este mensaje, que es la parte más importante, yo quiero preguntarle a usted, hermano amado, que es cristiano, que quizás está comenzando su vida cristiana, o que tal vez ya es años cristiano y que muchos años está en el Evangelio, ¿cómo nosotros debemos vestirnos? Repito, ¿cómo debemos vestirnos? Sabe que el día de hoy, estudiando las Escrituras, encontré 4 consejos que nos da la palabra de Dios de la manera de cómo deben de vestirse los cristianos. Y les reitero, no me refiero a la prenda de vestir, sino más bien a una vestimenta espiritual. Así que quiero que me acompañe, hermano amado, con su Biblia a varios versículos que estoy convencido le van a dejar una gran reflexión y una gran enseñanza para su vida. En primer lugar, la Biblia nos dice, escuche bien, vestíos del nuevo hombre. Repito, en primer lugar, la Biblia nos dice, vestíos del nuevo hombre. Quiero que me acompañe a la carta a los Efesios, capítulo número 4. Carta a los Efesios, capítulo número 4. Y voy a leer muy específicamente, mi amado hermano, mi amado amigo, el versículo número 24. Efesios 4, 24, lo leo. Dice el apóstol Pablo, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la primera forma como la Escritura nos enseña o nos dice que debemos de vestirnos es vestidos del nuevo hombre. ¿Y para qué nos sirve, amado hermano y amigo, la vestimenta del nuevo hombre? ¿Sabe qué nos provee? Nos provee justicia y santidad, porque el mismo versículo así lo enseña. Cuando usted deja su viejo hombre o cuando usted deja su vieja mujer, el Señor crea en usted un hombre nuevo o una mujer nueva y lo dota o lo llena de justicia y de santidad. Decíamos hace un minuto hablando acerca de Adán y Eva en el huerto del Edén, cómo ellos se avergonzaron a causa de su caída en pecado y cómo se dieron cuenta que estaban desnudos. Sabe que lo mismo sucede también con nosotros en el tiempo presente. Cuando nosotros vivimos, lamentablemente, en las tinieblas, en la oscuridad, vivimos desnudos. Lamentablemente vivimos escondidos de los ojos de Dios, o tratamos de escondernos de los ojos de Dios, porque sabe que nos avergüenzan los actos que realizamos o las cosas que hacemos. Mas cuando Jesucristo viene al corazón del hombre, el Señor comienza a cambiar esa vestimenta de pecado, de maldad, y nos comienza a revestir con el nuevo hombre o con la nueva mujer, y nosotros nuevamente volvemos a retomar las cualidades que tuvimos al principio de cuando Dios nos creó.
porque el Señor, amado hermano, comienza nuevamente a obrar con justicia y con santidad en cada una de nuestras vidas. Así es que quiero volverle a reiterar que la primera manera que dice la Biblia de cómo nosotros debemos vestirnos es vestidos del nuevo hombre, porque la palabra de Dios así lo dice. El apóstol Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. En nosotros todo debe de ser hecho nuevo. En nosotros debe haber una nueva manera de hablar, una nueva manera de pensar, una nueva manera de obrar, una manera distinta de ver la vida, de ver las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho nacer en nosotros una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer, formado ahora conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, para que nosotros podamos ser nuevamente el reflejo de su justicia y de su santidad. Ahora, la segunda forma como nosotros debemos vestirnos, según la Biblia nos dice, es vestidos de la armadura de Dios. Repito, la Biblia nos dice, vestidos de la armadura de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas mismo, de Efesios. Efesios capítulo número 6, versículo número 11. Efesios 6, 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y aquí mismo nos va a dar la idea para qué nos sirve esa vestimenta. Dice luego, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por favor, mire lo que dice ahora la palabra de Dios. Si por un lado vestirnos del nuevo hombre a nosotros nos proveía justicia y santidad, ahora dice que la vestimenta, escuche bien, de la armadura de Dios al creyente, le ayuda a luchar contra las acechanzas del diablo. Quiero que usted me vaya entendiendo qué importante es cada uno de los elementos con que la Biblia dice que usted y yo debemos de vestirnos. Yo le dije que le iba a mostrar en esta noche 4 formas en que nosotros tenemos que vestirnos como creyentes. Le mostré la primera y usted se dio cuenta lo importante que es vestirse del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque Pablo dice que el hombre viejo está viciado de pecado. Mas ahora el mismo Pablo dice, vístete de la armadura de Dios. Y la vestimenta de la armadura de Dios, nos dice el mismo Pablo, que nos ayuda para poder hacerle frente al diablo y a las acechanzas que continuamente él trae o pretende traer sobre cada uno de nosotros. Así es que esta es la segunda gran utilidad que nosotros podemos recibir al ser vestidos con la armadura de Dios. En tercer lugar, ¿cómo debemos vestirnos? La Biblia nos dice, vestidos como escogidos de Dios. Repito, la Biblia en tercer lugar nos dice, vestidos como escogidos de Dios. Y aquí sí quiero detenerme, y aquí es donde quizá el mensaje se va a prolongar un poco más, porque esta, creo yo, es la esencia de este mensaje, es la parte más importante. Porque déjeme decirle, mi amigo, mi hermano, especialmente a ti, mi hermano, que me ves y me escucha, que nosotros somos tan bienaventurados al poder ser vestidos como escogidos de Dios. La vestimenta del escogido de Dios es una vestimenta especial, es una vestimenta única, es una vestimenta que no todos los seres humanos pueden tener la dicha de tenerla. Y quiero que te sientas contento, mi amado hermano, de que tú hayas sido escogido por Dios para brindarte Él su vestimenta, su vestido. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice ahora la carta a los Colosenses, capítulo número 3. Carta a los Colosenses, capítulo número 3. Y voy a leer los versículos 12
y 14. Colosenses 3, 12 y 14. Dice la palabra, Colosenses 3, 12 y 14. El 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Y aquí viene la descripción de cómo se viste un escogido. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vamos al 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Se percató que la vestimenta del escogido de Dios tiene un sinnúmero de elementos que son muy importantes. ¿Sabe que hace un momento hablábamos de que el creyente tiene que vestirse del nuevo hombre? Hablábamos de que el creyente debe de vestirse de la armadura de Dios para poder pelear contra el diablo. Ahora, en tercer lugar, la palabra de Dios nos dice que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Y según estos dos versículos que hemos leído en Colosenses 3, 12 y 14, nos dice que la vestimenta del creyente consiste en varios elementos que los quiero mencionar rápidamente, y que cada una de las citas bíblicas que vamos a leer va a confirmar la necesidad que tenemos de practicar cada uno de estos detalles que contiene esta vestimenta. Por ejemplo, la primera cualidad que tiene que tener la vestimenta del escogido de Dios es que debemos de ser santos. En primer lugar, Pablo dice que el escogido de Dios se viste con santidad. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo número 1, el versículos números 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo número 1, 15 y 16. Dice la palabra, sino como aquel que os llamó. Mire lo que dice esta palabra que viene. Es santo, sed también vosotros santos en toda, no dice en parte, sino dice en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque Cristo está, sé santo, porque yo soy santo. Así es que el escogido de Dios, mi querido hermano, en primer lugar se viste de santidad. Es santo. Tenemos que ser santos. Pues este primer versículo, el 15, nos decía que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, en la casa, en el plantel educativo, en la calle, en el trabajo, en cada lugar donde usted y yo tengamos que acudir, debemos siempre de tratar de no descuidar, de no dejar de llevar esta vestimenta de santidad que nos identifica a nosotros como somos. A nosotros no nos van a ver, hermano amado y amigo, con una cerveza en la mano, porque esa no es nuestra forma de comportarnos, porque no son nuestras costumbres. A nosotros no se nos va a ver entrar en un burdel o en un motel, porque los verdaderos escogidos de Dios no frecuentan esos sitios. A nosotros no se nos va a escuchar decir malas palabras, porque los verdaderos hijos de Dios no las empleamos, no las utilizamos. Se recuerda hace un momento que le decía que la vestimenta de los militares, de los policías, de los enfermeros o enfermeras, la vestimenta de las quinceañeras, de las personas que están de duelo, les decía hace un momento, identifica quiénes son, cómo son, a qué se dedican. De la misma forma, de la misma manera, la forma en que nosotros, los creyentes, nos comportamos y vivimos en este mundo, define inclusive de quién somos, a quién le pertenecemos, de dónde venimos, para quién vivimos y qué es lo que estamos haciendo en este mundo. Quiero que usted lo tenga bien claro todo aquello, querido amigo y hermano. La palabra nos decía que así como nuestro Padre Celestial es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Así es que es importante que tu prenda de vestir espiritual esté prácticamente cubierta de santidad,
para que pueda ser considerado un escogido de Dios. Pero ¿cómo más se viste un escogido de Dios? ¿Sabe que un escogido de Dios es misericordioso? Es misericordioso, según el apóstol Pablo nos decía en Colosenses. Quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Y voy a leer muy específicamente del 30 hasta el 35. Lucas 10, del 30 hasta el 35. Dice la palabra del Señor. Lucas 10 del 30 hasta el 35. No se olvide que ahora la cualidad de la vestimenta del escogido de Dios que estamos estudiando es la misericordia. Respondiendo Jesús dijo, Lucas 10:30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y escuche lo que sucede. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino, y viéndole pasó de largo. Yo quiero que usted me preste atención un momento, ¿no? Antes de seguir leyendo. ¿Sabe por qué razón este primer individuo que ve al hombre que había sido atacado por ladrones pasa de largo? Porque no está vestido como un escogido de Dios. Porque no sabe lo que es la misericordia. Versículo número 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano, escuche bien, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, dice este verso, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 3 personas distintas, un sacerdote, un levita, un samaritano. Los 2 primeros en ser mencionados, como no están revestidos, porque como no están vestidos de lo que es el ser escogido de Dios, no sienten absolutamente nada en su corazón. Y al ver al hombre que había sido atacado por ladrones, lo que hacen es pasar de largo. ¿Sabes por qué? Porque tienen el corazón endurecido. Pero cuando pasa el tercer hombre, el tercer elemento, que es un samaritano, dice la Biblia que él fue movido a misericordia, porque era un samaritano que experimentaba la gracia y la dicha de saber lo que es vestirse como escogido. ¿Por qué? Porque el escogido de Dios es santo, porque el escogido de Dios ahora es misericordioso. ¿Y saben en qué se distingue, lo que es la compasión con la misericordia? Hace unos días o unos meses atrás llevé un estudio sobre este tema en nuestra iglesia, porque a veces nosotros pensamos que compasión y misericordia es lo mismo. Mas déjeme decirle que entre estas 2 palabras hay una gran diferencia. Cuando usted siente compasión por un ser humano, tan solamente lo que siente es dolor, tristeza, por esa persona que usted ve que está necesitada. Pero sabe que la compasión se queda en eso, sencillamente en dolor, en tristeza, pero no busca la forma, la manera de poder remediar esa tristeza y ese dolor de esa persona. En cambio, la misericordia tiene un complemento muy adicional y especial que lo distingue de la compasión. Porque cuando un ser humano en la tierra es movido a misericordia, como lo está mostrando ser, en este caso el samaritano, la persona que se compadece de otra, toma medidas necesarias para poder ayudar a la otra persona en su dolor, en su problema, en su necesidad. Esa es la gran diferencia, mi querido amigo y hermano, entre lo que es compadecerse de alguien y la gran diferencia
de lo que es ser misericordioso. Entonces nosotros podemos ver que así se visten los hijos de Dios. En primer lugar, de santidad, y en segundo lugar, de misericordia. En tercer lugar, ¿sabe cómo más es la vestimenta del escogido de Dios? Benignos, o para emplear una palabra más conocida, buenos. Aunque quizás nosotros no nos identificamos tanto con esa palabra, porque Cristo dijo que no hay tan solamente un bueno, y ese bueno estaba en el cielo. Mas nosotros estamos por lo general siempre relacionados con esta palabra, ¿no? Y cuando vemos que una persona es generosa o tiene algún detalle para con otro, siempre sabemos decir esa persona es buena. Y creo que la palabra benignidad hace referencia al hecho de que usted y yo también tenemos que ser buenos. ¿En qué cosa? En nuestras obras. ¿En qué cosa? En la forma y en la manera en que vamos a tratar de servir y de ayudar a las demás personas. Mire lo que dice ahora la carta a los Romanos, capítulo número 12. Carta a los Romanos, capítulo número 12, versículo número 17. Dice la palabra de la siguiente manera: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno. Mire lo que dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué le parece a usted, no? Yo le había mencionado al inicio de este mensaje que yo no le iba a hablar necesariamente de una vestimenta física, que yo más bien le iba a hablar de la forma espiritual en que nosotros los creyentes tenemos que vestirnos, ¿no? Le había dicho que el hombre tiene que vestirse del nuevo hombre. Le había dicho que el cristiano tiene que vestirse de la armadura de Dios. Y ahora le estoy enseñando también que nosotros los hijos de Dios tenemos que aprendernos a vestir como escogidos de Dios. ¿Y cómo se viste un escogido de Dios? Siendo santo, siendo misericordioso y ahora siendo benigno o siendo bueno. A nosotros no debe de identificarnos la gente o las demás personas por ser malos, crueles, miserables, egoístas. Más bien a nosotros las demás personas tienen que vernos como personas distintas, diferentes. Esa es la manera como la gente se va a dar cuenta que usted tiene una vestimenta distinta a la de ellos. Se ha percatado que en el mundo en el cual vivimos hay demasiada crueldad, maldad. Y cuando las personas ven que a otro le están agrediendo, le están haciendo daño, se ha percatado que los seres humanos cometemos el error de no hacer absolutamente nada por aquel que está siendo agredido o atacado. Porque a veces nosotros creemos que es mejor evitar problemas, ¿no? No meternos en lío. Si sabemos que la casa de alguien está siendo robada y nosotros, amado hermano, podemos quizás hacer una llamada a la policía, a veces ni eso queremos hacerlo, porque siempre estamos tratando de evadir responsabilidades, de no meternos en problemas. Pero sabe que cuando una persona se viste como un escogido de Dios, es una persona benigna, en otras palabras, es un buen ser humano, que siempre está tratando de poder ayudar y servir a los demás, que tiene ese anhelo, ese deseo, que siempre está tratando y buscando los métodos y la forma y la manera cómo poder servir al prójimo. Así es que cuando la gente te ve a ti, mi querido hermano, que tú procedes así, la gente dice, ese realmente es un escogido de Dios. Porque la forma en que se comporta demuestra que está vestido con la vestidura de Dios. El cuarto elemento que contiene la vestimenta del escogido de Dios, la humildad. Tenemos que ser humildes. Mire lo que dice San Mateo capítulo número 11, versículo número 29. San Mateo 11, 29. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el cuarto elemento que debe de contener la vestimenta de aquel que está escogido por Dios. Debe de ser humilde.
¿Y sabe quién nos está enseñando acerca de la humildad? Nuestro líder máximo, Jesucristo. Cristo nos está diciendo, ustedes tienen que ser humildes, pero no de palabra, pero no tienen que ser humildes de boca, porque la verdadera humildad, dice Cristo, se la debe de demostrar con los hechos. Y sabe que cada vez entiendo y comprendo mejor esto, ¿no? Porque a nosotros los seres humanos, como tenemos siempre los indicios de orgullo de nuestro padre anterior, el diablo, a veces se nos hace difícil practicar la humildad. Y en la forma en que hablamos y en la manera como nosotros inclusive hacemos gestos y nos comportamos, no demostramos que somos humildes. De tal manera que las personas que están cercanas a nosotros ven nuestro comportamiento y ¿sabes qué es lo que llegan ellos a sacar como conclusión? Que nosotros no somos escogidos de Dios porque no tenemos su vestimenta. Cristo dijo, señores, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, mi querido hermano y amigo. No solamente de labios no alcanza, no sirve mucho. La humildad hay que expresarla en cada una de las cosas que hacemos, en nuestro comportamiento, en nuestro trato diario con las personas, en la manera como nosotros recibimos los elogios, los halagos, en la manera como nosotros en realidad nos desenvolvemos en este mundo. Así es que esa es, mi querido hermano y amigo, la cuarta cualidad que tiene la vestimenta de un escogido de Dios. La quinta, como no podría ser de otra manera, el quinto elemento que menciona el apóstol Pablo como parte de la vestimenta del cristiano, del escogido de Dios, es la mansedumbre. O sea, tenemos que ser mansos. Mire lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, unas páginas más atrás, y el versículo número 5. Mateo 5:5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Bienaventurados los mansos. Estamos hablando de ellos. ¿Por qué? Porque dice que ellos recibirán la tierra por heredad. Qué hermoso detalle que se menciona en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas acerca de lo que van a heredar los mansos. En realidad, tu vestimenta demuestra mansedumbre. Mi vestimenta evidencia que yo estoy convirtiéndome en una persona mansa. O tal vez sigo siendo violento, agresivo. De toda cosa me enojo, me resiento, me molesta. Si un hermano no me saluda en la iglesia, guardo resentimientos. Si algo pasa en la casa, guardo el enojo por días. Pues dice la Escritura muy claramente que solamente los mansos son aquellos que van a heredar la vida eterna. Así es que este nuevo elemento, que sería el quinto, tiene que ver con la mansedumbre. Si eres santo, también debes de ser misericordioso. Si eres misericordioso, debes de ser benigno o bueno. Si eres benigno o bueno, también tienes que ser, mi querido hermano y amigo, humilde. Y si eres humilde, también tenemos que ser mansos. Cuando nosotros vivimos con este estilo de vida, cuando nosotros practicamos todo este tipo de cualidades que la palabra de Dios nos aconseja, es cuando nosotros comenzamos a mostrarle a la gente que estamos vestidos correctamente. ¿Sabes por qué? Porque estamos vestidos como escogidos de Dios. Nos faltan dos elementos más para culminar la vestimenta del escogido de Dios. ¿Sabes cuál es la sexta? No podía ser de otra manera. La paciencia. Los hijos de Dios tenemos que aprender a ser pacientes. Mira lo que dice Gálatas, capítulo número 5, versículo número 22. Gálatas, capítulo número 5, versículo número 22. Léalo conmigo y mire dentro de qué lista se encuentra la paciencia. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe. ¿Sabe por qué elegí este versículo? Porque quiero que usted comprenda y contemple que las Escrituras ubican a la paciencia como fruto del Espíritu. Qué importante también es que nosotros como hijos de Dios cultivemos correctamente la paciencia, porque por lo general somos impacientes, la mayoría de los seres humanos. Muchas de las veces podemos ser humildes, podemos ser mansos, podemos ser misericordiosos, podemos practicar la santidad, la benignidad, pero por otro lado, lamentablemente somos muy impacientes. Mas la vida de una persona que ha sido escogida por Dios se demuestra en su vestimenta como una persona muy paciente. No permita que las cosas que suceden a diario lo saquen de sus casillas, como se dice. No permita quizás que la demora de una persona en la casa al cambiarse de ropa le haga perder la paciencia, la calma, la tranquilidad. A veces nosotros los seres humanos pensamos que en ciertas ocasiones hay razón para impacientarse y tal vez podamos tener la razón en parte. Pero una cosa es quizás impacientarnos y otra cosa muy distinta, que llevados por esa impaciencia nosotros reaccionemos o nos comportemos mal. La paciencia también debe de ser parte de nosotros los hijos de Dios y la gente debe de vernos vestidos también de paciencia, así como de santidad, de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre. La gente también tiene que vernos vistos como personas vestidas con paciencia. Y el último aspecto del vestido como escogido de Dios, no podía ser de otra manera, tiene que ver con el amor. Pablo decía en el versículo 14, 3:14 de Colosenses, que el vínculo perfecto de la vestimenta del cristiano tiene que ser el amor. Él utiliza todo un capítulo en la primera carta a los Corintios para describir la importancia del amor. Porque es lo preeminente, dice Pablo. Porque debe de ser lo primero. Porque debe de ser, dice él, lo más importante. ¿Cómo es posible que una persona que pretende ser escogido de Dios esté lleno de odio, de venganza? Que no sepa lo que es el amor, el perdón, que no sepa lo que es sentir buenos sentimientos en su corazón. Acompáñeme por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo número 13. Quiero leerle brevemente todo lo importante que el apóstol San Pablo habla acerca del amor. En primera los Corintios 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, dice Pablo, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, dice Pablo, nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mire tantas palabras hermosas que el apóstol San Pablo habla sobre el amor. Creo que me has entendido perfectamente por qué es importante vestirnos como escogidos de Dios, con santidad, con misericordia, con benignidad, con humildad,
con mansedumbre, con paciencia y con amor. Así es que si ya nos hemos revestido del nuevo hombre, si hemos vestido de la armadura de Dios, si nos hemos vestidos, escuche bien, como escogidos de Dios, ¿sabe qué nos falta? Vestidos de Jesucristo, también dice la palabra de Dios. Romanos, capítulo número 13, versículo número 14. Le dije que le iba a mostrar 4 vestidos en la Biblia, y este es el último. Romanos 13, 14, dice la palabra de Dios: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Si por un lado, mi querido hermano y amigo, el vestirme del nuevo hombre me proveía de justicia y de santidad, si por otro lado la vestimenta de la armadura de Dios me ayudaba a luchar contra las acechanzas del diablo, ahora el vestirnos de Jesucristo, ¿sabe de qué manera nos ayuda? Para no proveer para los deseos de la carne. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es que la vestimenta más extraordinaria, la más completa, la más perfecta, es la vestimenta del único hombre que fue perfecto en la tierra y que tiene la capacidad de poder socorrerte, mi querido hermano, cuando tú estás siendo tentado o cuando estás pasando momentos difíciles en tu vida. No te olvides que la palabra de Dios dice: revestíos o vestíos de Jesucristo. Vamos a leer lo que dice Hebreos, capítulo número 2, versículo número 18. Hebreos 2, 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Escúchelo. Pues en cuanto, refiriéndose al mismo Cristo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, mira lo que dice la palabra, es poderoso, ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. Él es el único en que tú puedes apoyarte cuando te sientes fuertemente tentado, cuando sientes que las fuerzas te fallan, cuando te sientes flaquear, debilitar. Lo único que tienes que recordar es que necesitas la vestimenta de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él dice esta carta a los hebreos, habiendo sido tentado en todo, dice que no fue vencido por absolutamente nada y es capaz de poder socorrer a todos los que estamos siendo tentados. Así es que quiero concluir el mensaje del día de hoy de la siguiente manera, recordándote cómo debemos vestirnos. En primer lugar, la Biblia dice, vestíos del nuevo hombre. ¿Para qué? Para que nos provea justicia y santidad. En segundo lugar, la Biblia dice, vestíos de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para luchar contra las acechanzas del diablo. En tercer lugar, la Biblia dice, vestíos como escogidos de Dios. ¿Para qué? Para practicar la santidad, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Y en último lugar, en cuarto y en último lugar, la Biblia nos dice, vestíos de Jesucristo. ¿Para qué? Para no proveer a los deseos de nuestra carne. Y Hebreo nos decía que Cristo está en capacidad de poder socorrernos porque Él fue tentado en todo. Así es que si sientes debilidad, flaqueza, Él es tu ayudador y estará siempre a tu lado para darte su mano. Conclusión. Desde que le entregamos nuestro corazón a Cristo, escuche bien, Dios nos ha vestido de vestiduras blancas. ¿Y sabe por qué comienzo aclarando este punto en la conclusión?
Porque no quiero que usted piense que las vestiduras blancas las vamos a recibir después de haber sido coronados como vencedores. No. La vestidura blanca nosotros la recibimos el momento y el día en que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Continúo. Escuche bien. Como hemos recibido esa vestimenta, es nuestra responsabilidad conservarla blanca y resplandeciente. Y claro, no nos referimos a estos trapos, sino a esa vestimenta espiritual de la cual te he hablado en esta noche. Si lo hacemos, escuche bien, seremos declarados vencedores y las bellas promesas de Dios serán una realidad en nuestras vidas. Seremos vestidos de vestiduras blancas, nuestros nombres constarán en el libro de la vida y Cristo confesará nuestros nombres delante de su Padre y de sus santos ángeles. Yo no sé si a usted le parece, pero a mí me parece, mi querido hermano, muy especialmente me dirijo a la Iglesia de Cristo, que nosotros tenemos que cuidar nuestro vestido. Porque las hermosas promesas de Dios en su palabra, creo que ameritan la necesidad de hacerlo. ¿Por qué perder estas bendiciones de ser vestido para siempre ya con vestiduras blancas, de que nuestro nombre conste en el libro de la vida, de que Cristo confiese nuestro nombre delante de su Padre y de sus ángeles? ¿Por qué nosotros poner en riesgo estas hermosas bendiciones por vivir en la carne, por vivir en pecado, por vivir haciendo lo que a la gente en el mundo le gusta que se haga? ¿Por qué no aferrarnos más bien a estas hermosas promesas y decirle al Señor: Señor, ayúdame a limpiar cada día mi vestimenta? No dejes que se manche, cuídala. Así como cuando nosotros nos vestimos de un traje especial, nuevo, bonito. Se ha percatado que nosotros cuando vamos a algún lugar, a alguna invitación, vamos con un tremendo cuidado de que la vestimenta no se nos aje, no se nos arrugue, o peor, que se nos manche. Creo que debemos de hacer todavía mucho mayor esfuerzo para que esta vestimenta de la cual hoy yo te he hablado, mi querido amigo y hermano, no se nos manche. Es tu responsabilidad, es la mía. Y cada día debemos de dedicar tiempo para tratar de mantenerla limpia. Quiero terminar el mensaje leyendo Apocalipsis 19:8. Mira lo que dice este hermoso versículo de Apocalipsis 19:8, con el cual vamos a concluir el tema de esta noche. Dice la palabra de la siguiente manera. Apocalipsis 19:8. Cuando, hermanos, se utiliza la palabra ella, quiero que sepa que se refiere a nosotros como iglesia. Dice la Biblia: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Sabe por qué? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No dejes que esa hermosa vestidura que el Señor te ha concedido, amada iglesia, para que tú te vistas, se te manche o se te arrugue. Es nuestra responsabilidad cuidarla, como en esta noche te lo he mostrado a través de la palabra. Por favor, inclina tu cabecita ahí donde te encuentras y ora conmigo. Padre, gracias te quiero dar por habernos bendecido con tu palabra. Hemos aprendido lo importante que es vestirnos como verdaderos hijos de luz, como verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos, eterno Dios, eterno Padre, a caminar en santidad, en mansedumbre, en humildad. Ayúdanos, eterno Dios, a vestirnos del nuevo hombre o de la nueva mujer. Ayúdanos, eterno Padre, a vestirnos con la armadura de Dios nuestro Padre para poderle hacer frente a las acechanzas del diablo. Ayúdanos a vestirnos con el traje de tu Hijo Jesucristo, el único varón perfecto y el único capaz de poder socorrernos en momentos de debilidades, Padre.
Yo sé que esta palabra, Señor, ha llegado a los corazones, a las vidas de mis hermanos, porque también yo he sido bendecido por medio de ella. Gracias por enseñarnos, por mostrarnos la verdad de tu palabra. Gracias por hacernos comprender que te tenemos a ti, que no estamos solos y que tú estás siempre presto a poder ayudarnos, papá. Gracias, mil gracias por haber bendecido nuestras vidas en esta noche. Y gracias por cada uno de mis hermanos o de mis amigos que estuvieron ahí desde sus hogares escuchando esta palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos toda la gloria. Amén y amén. Y todo lo que respire, alabe a Jehová.